Este pensamiento de esta mañana lo he titulado ¿qué debo hacer para lograr mis metas o para lograr metas grandes? Ustedes saben, hemos estado estos días, estos 2 meses ya, hablando sobre administración, hablando sobre mayordomía, hablando sobre todos estos asuntos administrativos de nuestra economía, de nuestra vida espiritual, de nuestra familia, de todo esto que es bien importante. Amén. Entonces, hoy vamos a mirar algunos puntos que también nos pueden ayudar para lograr esas metas, esas grandes metas que tenemos en la vida. Amén. Efesios capítulo 1, verso 4 al 10. Si alguien lo encontró, ayúdenme a leer, por favor. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Siéntense, por favor. Cuando hablamos de metas, de objetivos, creo que la palabra de Dios tiene mucho que enseñarnos en ese sentido. Sí, amén. Porque no hay mejor organizador, no hay mejor ejemplo que nuestro Dios. Amén. Déjeme recordarle que Dios no hace cosas por ensayar. Dios no hace cosas que no haya planeado. Él no improvisa. Él no improvisa. Cuando Él se manifestó en carne, estaba cumpliendo algo que había planeado, no sabemos si miles o millones de años atrás, porque Él es eterno. Amén. Y dice acá que antes de la creación de todas las cosas, Él se propuso cumplir ese propósito. Amén. Dios hace planes. Amén. Y lo importante es que Él no necesita escribir para que no se le olvide, porque Él sabe todo. Él sabe todo. Él recuerda todo, porque Él es eterno. Conoce el final desde el principio. Sí, amén. Gloria a Por Dios. eso lo que Él planea lo puede realizar a perfección, porque Él sabe qué cosas se van a presentar, cómo va a actuar el ser humano, qué van a intentar los demonios. Él sabe todo. Amén. Entonces a Él nada lo coge por sorpresa. Por eso, hermano, yo sí les recomiendo, si usted tiene objetivos grandes, váyase siempre acompañado del Señor. Amén. Amén. Váyase siempre acompañado de Él. No se vaya a ir sin Él. No se vaya a ir sin Él, para ningún lado. Así la meta no sea tan importante, no se vaya a ir sin Él. Y amén, amén. Porque si usted se va sin Él, tiene asegurado el fracaso. Por bien que le vaya, tiene asegurado el fracaso. Pero si usted va con Él
y Él lo está guiando y Él está aprobando, porque una cosa es que usted piense ir con Él y otra cosa es que realmente Él vaya con usted. Pero si usted va con Él y Él aprueba lo que usted está haciendo, usted tendrá asegurada la victoria. Amén. Tendrá asegurada la victoria. Y por mal que le vaya, le irá bien. Así es con el Señor. Amén. Amén. ¿Qué necesitamos entonces para lograr grandes metas? ¿Qué cree usted que necesitamos hacer? ¿Qué será una de las primeras cosas que podemos hacer usted y yo como seres humanos para lograr metas? Lo primero que se necesita es planear, porque usted no va a lograr algo que usted nunca se propuso hacer. Algunas personas quieren vivir muy bien, tener buena economía, tener una empresa, pero ni siquiera se sientan a pensar cómo van a llegar allá. Y mucho menos se arrodillan a hablar con Dios para que lo guíe. Eso así es imposible. Ustedes saben que todo en esta tierra se mueve en base a propósitos y decisiones. Si usted despierta en la mañana y no decide levantarse, ahí se queda. Si no decide organizarse, no se organiza. A algunos les cuesta hasta decidirse qué ropa se van a poner. ¿Será que me sale este pantalón con esta camisa? ¿Será que esta blusa sí me sale con esta falda? Con estos zapatos sí me veo bien y se miden 2 y 3 pares. Y 2 y 3 blusas. Bueno, a ustedes no les pasa, pero eso sí pasa. Hasta que al fin se decide. Miren que todo es de decisión. Amén. Es de decisión. Para obtener esos logros que uno quiere en la vida, necesita planear. Necesita planear. Para planear hay que pensar, porque de eso se trata. Hay que pensar. Amén. Amén. Bueno, ¿qué posibilidades hay? Dentro de la planeación hay varios elementos que tener en cuenta. Entre ellos, las cosas que están a favor y las cosas que pueden venir en contra. ¿Cuánto necesito? ¿Cómo llegar a esa meta? ¿Quiénes me pueden ayudar? O sea, son muchas cosas que hay que planear. Y dentro de ese planear hay que hacer algo que se llama presupuesto. Presupuesto. O sea que usted está suponiendo que con esto logro aquello. Necesito tantos. Y el Señor habló de eso. ¿Quién de ustedes que quiere construir una torre no se sienta primero y calcula a ver cuánto le vale? Hemos conocido personas que han empezado proyectos grandes pero sin planear y se han quedado en el camino. Yo he visto varios. Sí, amén, amén. Se quedaron en el camino porque el pensamiento era de algo muy grande, pero el presupuesto era muy pequeño. Y como no planearon, arrancaron y se quedaron. Entonces el Señor recomienda y dice: es mejor que planees bien, no sea que después de que inicies a construir no le alcancen los recursos, te quedes en el camino y empiecen a hacer burla de usted diciendo: este hombre empezó a construir y no pudo terminar. Te vas a sentir frustrado, te vas a sentir fracasado. Pero también hay otros
que tienen una visión grande, que planean y se van, pero les faltan detalles. Ayer estaba escuchando por ahí unos comentaristas sobre lo que tiene que ver con la tecnología, sobre estos operadores de Facebook, WhatsApp y Instagram. Sí. El dueño de estas plataformas, de todo este sistema, está preocupado. Y estaban diciendo ahí los expertos en el tema que ese fue un gran proyecto, pero no alcanzaron a visualizar la magnitud de lo que se iba a alcanzar. Facebook creo que está creciendo, o creció el año pasado en 200 millones de usuarios. 200 millones de usuarios nuevos en Facebook. Pero WhatsApp e Instagram creció como en 600 millones de usuarios. Y ya están preocupados, porque algo así, eso ya perdió en gran parte el control. Y una cantidad de elementos que tienen que ver ahí. Empezando que nosotros sabemos muy poquito de eso. Sí, amén. Y algunos que se lo pasan todo el tiempo ahí, no saben que cada minuto que usted pase en el WhatsApp le está produciendo dinero a ellos. Cada información que usted sube le está produciendo a ellos. Cada comentario que usted hace le está produciendo. Cada dato suyo que usted coloca ahí. Mire, ya ahora esto es tan delicado que usted hace un comentario por ahí, dice quiero comprar tal cosa, y le está comentando a sus amigos, es que vea a través de las redes, y empieza a llegarle mensajes ofreciéndole los artículos. Oiga, pero ¿cómo así si esto fue un secreto que yo coloqué en Facebook? ¿Ah? Entonces, estas personas, inclusive, creo que tiene hasta unos problemas legales bastante complicados, ¿sí? Porque es una empresa muy grande, se planeó, sí, se proyectó bien, pero no se alcanzó a entender la magnitud de lo que se iba a hacer. Entonces, eso pasa a veces, que la persona planea algo grande, pero le resulta más grande de lo que pensaba, y es bastante delicado también eso. Sí, amén. O sea, si no alcanza a cumplir las metas, pues grave, pero si se sobrepasa demasiado, también. Entonces, por eso la planeación es sumamente importante. Miren, y algunos planean mucho para la vida espiritual, y planean tanto que ni se deciden. Sí, yo he escuchado muchos que llevan años escuchando el Evangelio y diciendo, no, yo no me decido todavía, ¿qué tal que no sea capaz? Y llevan tiempo escuchando. Eso sí es de planeación también, pero eso es más de decisión. Amén. Porque la vida espiritual crecerá si la colocamos en las manos del Señor. Pero si no le entregamos la vida al Señor, su vida espiritual va a estar ahí, muerta. Porque el único que le da vida espiritual al ser humano es el Señor. Y mientras usted no le entregue su vida a Él, no va a tener vida espiritual. Por eso es que a algunos les parece tan difícil vivir el Evangelio, porque lo miran desde afuera, lo miran desde allá.
y no han entrado a darse cuenta lo maravilloso que es vivir el Evangelio con Jesús. Amén. Y no han Amén. entrado a darse cuenta que es mucho más fácil vivir el Evangelio que vivir sin el Evangelio. Entonces no han podido experimentarlo porque no han entrado. Y se quedan afuera tratando de planear cómo voy a hacer para vivir el Evangelio y no han empezado cuando debieran empezar para que se den cuenta cómo es que se vive el Evangelio. Porque aquí sí es distinto en cuanto a que usted le entrega la vida a Cristo y Él es el que hace la obra en su vida. Amén. Amén. Él es el que lo instruye, Él es el que le muestra, Él es el que le enseña. Bueno, una cantidad de bendiciones que llegan a la vida del ser humano cuando decide entregarle todo al Señor. Pero en cuanto a las metas y ya el crecimiento espiritual del cristiano y otras cosas más, sí se necesita planeación. Después de que se está en Cristo, hay que avanzar. Amén. Amén. En el libro de Job encontramos algunas cosas muy interesantes en cuanto a esto, y es que el Señor le pregunta, le hace unas sencillas preguntas a Job, y dice en el capítulo 38 del libro de Job, el capítulo 38 verso 4, el Señor le pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Es que Job estaba diciendo, si yo supiera dónde está la silla del omnipotente, yo iría hasta él y alegaría con él sobre mi causa. Y aunque Job tenía casi en todo mucha razón, ahí sí estaba hablando ya más de lo que es. Sí, amén. Sí. Por eso es que el Señor lo confronta. Dice el verso 2: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. O sea, responda pues con sus palabras. Si es tan guapito, ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Oiga, y mire la primera pregunta. ¿Qué respondería usted? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Con esa es suficiente. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién ordenó las medidas de la tierra? El Señor. ¿O quién extendió sobre ella cordel? El Señor fue el que diseñó la tierra. Amén. Amén. Él la planeó y luego la hizo. Sí, amén. Gloria al Señor Sí. Jesús. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Oiga, el Señor pensó en todo eso. Él pensó en todo eso. Sí, amén. ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Ah? El hombre no tiene respuesta a eso, pero ¿cómo así que puertas? Le puso puertas al mar. Oiga, el mar tiene puertas, ¿usted sabía? Sí, amén. Gloria a Dios. Que el Señor le puso límite. Aleluya. Le dijo: hasta aquí llegarás. Amén. Según los científicos, son 3 partes de agua por 1 de tierra. Y uno piensa que es más tierra que agua. ¿Ah? Y el Señor le puso las puertas y le dijo: hasta aquí va a llegar el mar y de aquí para allá es tierra seca. Oye, qué grandes desiertos que hay en la tierra, Amén. habiendo tanta agua. ¿Por qué? Porque Él lo planeó, lo diseñó así y luego lo pudo ejecutar. ¿Quién encerró el mar con puertas cuando se derramaba saliéndose de su seno? Porque la Biblia dice claramente ahí en Génesis 1 que las aguas cubrían la faz del abismo. O sea que esta tierra estaba inmersa en el agua.
Y entonces el Señor dijo: aparezca la tierra seca. Inmediatamente el mar retrocedió y se acumuló en esos montones de agua y apareció la tierra seca. Eso lo diseñó Él y lo hizo Él. Amén, amén. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su baja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puerta y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de sus olas. ¿Quién puede explicar todo eso? Pero mire que eso lo planeó el Señor. Amén, amén. El salmista, hablando inclusive de la formación del cuerpo y de la forma como Dios hace al hombre, dice que en tu libro estaban escritas todas estas cosas que fueron luego hechas sin que faltara ninguna de ellas. Es que el Señor diseñó el cuerpo humano. Amén. Cuando el Señor tomó polvo para formar al hombre, ya había pensado que le iba a colocar 2 pies, 2 brazos, la cabeza, todo. Estaba ya planeado. Y entonces cuando Él juntó el polvo y le dio esa figura y luego sopló, todo lo que Él había planeado resultó ahí en ese hombre. Amén, amén. Eso no fue que el Señor juntó polvo y sopló a ver qué aparecía y apareció el hombre con todas esas partes, todos sus órganos. No, Él los diseñó primero, Él los planeó primero. Sí, amén. Y luego lo hizo. Qué ejemplo el que nos da nuestro Dios. Amén, amén. Pero resulta que nosotros queremos llegar a grandes metas sin planear nada. Yo he hablado con algunos hermanos y aún amigos que dicen: no, voy a colocar un negocio. ¿Y qué día estaba hablando por ahí con alguien? No, voy a colocar un negocio. ¿Y de qué? No sé. ¿Cómo así que no sé? No sé. Estoy pensando a ver, pero voy a poner un negocio. ¿Cuánto éxito tendrá ese personaje que va a poner ese negocio que no sabe de qué? Empezando que si usted va a iniciar un negocio, necesita tener conocimiento de esa rama, de lo que va a vender, porque si no, ¿cómo lo va a promocionar? Sí, todo hay que planearlo. Hay que planearlo. Mire el verso 36. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Porque aparte de todo lo que el Señor hizo en la parte física del hombre, imagínese usted ahora la parte espiritual del hombre. Amén. Qué diseño tan perfecto. Gloria al Señor Jesús. Es maravilloso. Amén. Y eso fue planeado, bien diseñado, de tal manera que no hubo ningún error. La Biblia dice que el Señor todo lo hizo hermoso en su tiempo. Amén, amén. Y lo hizo perfecto. Amén. Dios hizo al hombre perfecto, lo hizo sin fallas, sin errores. El pecado es el que ha distorsionado al hombre, es el que ha distorsionado el comportamiento del hombre, pero Dios lo diseñó con perfección. Bendito el nombre del Señor. Amén, gloria al Señor. Así que hay que planear bien. Y para que esto funcione, ese plan hay que presentárselo al Señor. Amén. Porque como Él es el mejor planeando. Entonces, cuando usted tenga un propósito, un proyecto, presénteselo al Señor. Presénteselo al Señor. Y Él empezará a mostrarle a usted si le conviene, no le conviene, si es posible, no es posible. Oiga, a veces uno tiene metas. Y uno dice, voy a hacer tal cosa, y empieza uno como a
a elaborar en su mente cómo es que lo va a hacer, y cuando se arrodilla a hablar con Dios, el Señor le dice, eso no funciona. Eso pasa. Sí, amén, amén. Y entonces tiene uno que empezar de cero. Pero es mejor así. Santiago le dice a los hermanos, a los que él escribía la carta universal, él habla y de pronto en unas palabras un poco fuertes. En el capítulo 4, del verso 13 en adelante, dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Miren lo que dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esto quiere decir que esos planes hay que colocarlos en las manos del Señor. Amén. Y si el Señor tiene que cambiarnos los objetivos, Él nos cambia. Cuando yo estaba muy joven, yo tenía unos objetivos y estaba trabajando por esos objetivos, pero cualquier día el Señor me dijo: esos no son los objetivos que yo tengo con usted, yo tengo otros propósitos. Entonces le dije: Señor, estoy en sus manos, haga conmigo lo que usted quiera. Y el Señor me colocó a hacer otras cosas muy diferentes a las que yo tenía planeadas. Por eso estoy aquí esta mañana, Gloria al Señor Jesús. porque Él me cambió los planes. Aleluya. Mi mentalidad era una empresa, pero el Señor dijo: no, yo ya tengo la empresa, Ay, gloria al Señor Jesús. lo quiero que trabaje conmigo. Él es bueno. Amén, amén. Y en eso de la planeación vemos lo que leíamos ahora en Efesios. Según nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Yo quiero decirle, hermano y amigo, que usted estaba en el propósito de Dios. Sí, amén, amén. Gloria al Señor. Y el que usted esté aquí en esta mañana no es otra cosa que el propósito de Dios. Amén, amén. Alabado sea. Dios quiere que usted esté hoy aquí para que se dé cuenta que Él tiene planes con usted. Amén. Él lo diseñó a usted para que sea parte de su iglesia. Claro que usted tiene la facultad de decirle sí o de decirle no, y Él va a respetar tu decisión. Déjeme decirle que el Señor tiene planes con toda la humanidad y para todos, pero muchos se han ido sin entender la voluntad de Dios. Se han ido y nunca le permitieron a Él guiar sus vidas. Terminaron mal. Terminaron mal. Pero el que le permite al Señor cumplir el propósito con ellos, o los que le permiten, se empiezan a dar cuenta que siempre será mejor con Él. Sí, amén, amén. Primera Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vea, cosa que ojo no vio ni oído oyó. ¿Cómo hace usted para entender esas cosas? Si nadie las había visto, si nadie las había oído, pero resulta que Dios las tiene preparadas y Dios empieza a mostrarle a uno. Por eso es que llega el momento en que uno se enamora tanto del Señor, de este evangelio, que uno ya no quiere vivir sino para Él y para el evangelio, porque Él nos las revela por el Espíritu.
Dice el verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Qué bendición tan grande. Sí, amén, amén. Gloria al Señor Jesús. Mire, es que para lograr grandes metas, grandes objetivos, hay que tener en cuenta cosas pequeñas. Y en ocasiones nos toca privarnos de cosas. Ah, sí, amén, amén. Sí. Hay personas que dicen, no, yo voy a tener mi propio negocio, pero estoy esperando a ver si me gano un dinerito grande para poder arrancar. Oye, por eso es que algunos se vuelven esclavos del chance y de la lotería. Hoy no vinieron, pero hay algunos que se vuelven esclavos de eso. Porque ellos están pensando, si yo me ganara 50, 100 o 1000 millones, oiga, saldría yo adelante. Y todos los días el Señor los bendice y todos los días ganan algo, pero no piensan en ahorrar, porque ellos están esperando a ver cuándo llega la cantidad grande. No, hay que privarse de cositas. Mire, usted va a la tienda, ay, un chocorramo. Sí, el bomboncito, no, pero es que son 300 nomás. Pero de 300 en 300, de 500 en 500, de 1000 en 1000. Oiga, y hay que hacer planes. Los mejores planes son los que usted hace a largo plazo. Porque esas metas que son para el otro día, para los 3 días, eso son cosas muy superficiales. Pero cuando usted hace planes a largo plazo, puede hacer planes en grande. Entonces empiece con paciencia. Y algunos son muy buenos para ahorrar en grasa. Porque van a la tienda y dicen, me encanto por aquí, por allí. Y sí, ahí se ve el ahorro. Pero si eso más bien lo ahorrara para pensar en su propio negocio, yo estoy seguro que aquí hay más de uno que podría tener ya su propio negocio, pero no lo planearon. Pensaron que como ganaba tan poquito, eso no le alcanzaba. Pero no se privaron de esas cosas pequeñas y por eso no han logrado cosas grandes. Mire, ¿no le parece a usted que era muy pequeño comparativamente hablando que el Señor haya dejado un solo árbol en el huerto del cual le dijo al hombre no comas de él? Cuando había todo un huerto lleno de diferentes clases de árboles, de frutos deliciosos y solo uno que no debía comer. Y por ese uno que no debía comer vino el fracaso, porque se comió esa fruta y fue solo una. Y con eso fue suficiente para el fracaso. Y algunos dicen, no, son unos pesitos nada más. Pero la palabra del Señor nos da unos ejemplos tan hermosos. Uno se sorprende, hermano, cuando mira la naturaleza. Amén. Porque la naturaleza nos enseña grandes cosas. Gloria al Señor Jesús. Oiga, ¿ha visto usted por ahí las hormiguitas cómo cargan? Sí, amén, amén. Y que caminan largas distancias. Hay unas hormiguitas que les dicen arrieras. Y dice que cargan, ¿cuántas veces su peso es? Cargan hasta 4 veces su peso. Oiga, 4 veces su propio peso. Piense usted lanzarse 4 veces lo que usted pesa. Y recorrer, porque para una hormiguita ir desde esta puerta a esa puerta de allá, eso es como usted andar muchos kilómetros. Y esos animalitos, las arrieras, pues ellas marcan su camino y van derechito. Pero ahora esas hormiguitas que andan por ahí, buscando por ahí, por todo lado, y saber llegar luego a la casa.
saber para dónde es que van. ¿Ah? Hermano, eso solo lo hace Dios. Amén. Un insectico tan pequeñito y saberse ubicar y saber llegar a la casita de donde salió. ¿Ah? Por algo el Señor la coloca como ejemplo. Sí, amén. Proverbios 6:6. Ve a la hormiga, oh perezoso, menos mal que aquí no hay ninguno. Mira sus caminos y sé sabio, la cual no tiene capitán, ni gobernador ni señor. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Mire usted, mira la hormiga. ¿Le parece a usted que es muy difícil lograr sus metas? Váyase un día de estos para un hormiguero, ¿sí? Y póngase a observar las hormiguitas. Oiga, esos animalitos con esa carguita que llevan. ¿Y cómo hacen? Vea, esas hormigas arrieras hacen unos túneles con unas bodegas grandísimas. Yo sé que ustedes han visto por ahí en el campo esos arrumes de tierra que sacan esas Sí, amén. esas Amén. hormiguitas. Y es cierto que son muchas, pero el trabajo es grande. Amén. Para esos arrumes de tierra que sacan los animalitos, y es que allá abajo ellos hacen unas bodegas. A veces uno va por el campo y se para por ahí, y cuando menos piensas, se fue al fondo. Fíjate, son unos espacios grandísimos. ¿Cuántos días, meses o años tardarían esas hormiguitas cargando tierra de allá de esos? Mire, por pedacitos, pero lo lograron. Amén. Amén. Por eso dice, vean la hormiga, porque hay que ir poco a poco y no puede ser perezoso. ¿Verdad? Vean lo que dice el verso 9, Proverbios 6. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Aquí a ninguno le gusta eso de dormir mucho, pero aquí está el consejo. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño o un poco de dormitar. Cruza por un poco las manos para reposo. Escuche esto. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Señor. O sea que el perezoso tiene una meta: la pobreza. Esa es la meta del perezoso, la pobreza. Así que no puede ser perezoso si quiere lograr grandes metas. Capítulo 24 y el verso 10. Oiga, allí hay una sentencia dura y triste. Proverbios 24, 10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. O sea que ese que es flojo para trabajar no tiene ni fuerza, porque es que la fuerza es el resultado del ejercicio. Y ese que es flojo, que es perezoso, que dice esto pesa mucho, yo no soy capaz, y ni siquiera lo intenta, nunca va a ser capaz, porque no va a ejercitar sus órganos, sus brazos, sus músculos. No, que yo no soy capaz. Pero ese que no es tan perezoso, sino que lo intenta una y dos y tres y cuatro veces, y sus músculos se van fortaleciendo y sus huesos se van fortaleciendo hasta que pudo alzarse el bulto, el carga. Y así en la vida, así es todo. El Señor dijo que el reino de los cielos lo comparó con la semilla de mostaza. ¿Por qué lo comparó con la semilla de mostaza? Que es la más pequeñita.
de las semillas, de las hortalizas. Pero se siembra y después hace un arbusto grande, tanto que las mismas aves del cielo van y hacen nido en él, dice la palabra del Señor en San Mateo 13:31. O sea que de esas cositas pequeñas podemos lograr cosas grandes, poco a poco. Yo he dicho esto y he pensado muchas veces, mire, para construir una pared de estas se necesitan muchos granitos de arena. ¿Cuántos granitos de arena podrá haber ahí? No sabemos. Pero ahí están, uno y otro y otro y otro. Y tiene que haber. Porque si no se empieza de uno en uno, no va a llegar a tener 1000. Lo que pasa es que alguno quiere tener 1000 sin empezar por uno. Y así va a ser muy difícil. Así que también se necesita ser perseverante. ¿Se imagina usted la perseverancia de Abraham? Sí, amén. Salió sin saber para dónde iba, pero iba guiado por el Señor. Amén. Cuando es el Señor el que le dice a uno que se vaya, pues dice tranquilo, aunque no sepa para dónde es. Sí, amén, amén. De igual modo Jacob trabajó 7 años por la esposa y le dieron la que no era, o la que él no quería, y le dijeron pues trabaje otros 7, y trabajó los otros 7. 14 años. ¿Qué tal que a usted le dijeran, bueno, ¿se quiere casar? Tiene que trabajar 7 años. No, 7 años. Jacob trabajó 7 años. Sí, amén. Y después le tocó otros 7 años. Mire, me ha llamado la atención el caso de Mardoqueo. Mardoqueo fue un judío que fue llevado de Jerusalén a Babilonia en el tiempo de la cautividad. Mardoqueo estuvo allá en el imperio babilónico, fue llevado en los tiempos de Nabucodonosor, fue contemporáneo de Daniel. Y Mardoqueo vio todo lo que se sufrió. Después estuvo allá, pero tuvo la oportunidad de regresar a su tierra, porque fue perseverante. Y cuando venía la amenaza para acabar con ellos, él estuvo ahí. Y le dijo a Esther, bueno, hay que buscar su salida de alguna manera, Dios nos dará respiro. Y si usted no hace nada, Dios utilizará otro. Y Dios usó a Esther porque ella se dispuso, se colocó en las manos de Dios. Amén, amén. Pero la palabra me dice que Mardoqueo regresó otra vez y pudo ver la reconstrucción, el inicio de la reconstrucción del templo, y pudo ver la reconstrucción de los muros. Fue perseverante, tuvo paciencia, creyó y logró grandes objetivos. Sí, amén. Logró grandes objetivos. Nehemías 7:7 nos dice que él regresó. Otro que es ejemplo de perseverancia es Caleb. ¿Recuerdan ustedes lo que dice la palabra del Señor cuando Moisés envió 12 espías para reconocer la tierra, entre los cuales iban Josué y Caleb? Los otros 10 llegaron hablando mal de la tierra. Esto es lo que nos muestra que no todos los seres humanos están dispuestos a pagar el precio. 10 regresaron diciendo, no, eso es imposible. Esas ciudades son amuralladas, allá hay gigantes. No, es que mejor dicho, esa tierra traga a sus moradores. Ni vamos por allá. Mejor devolvámonos para Egipto, sigamos siendo esclavos. Oiga, ese es el pensamiento de muchos. Sigamos siendo esclavos, empleados nada más. Pero Caleb dijo, no, el Señor está con nosotros. Subamos, que el Señor nos va a entregar esa tierra. Él está con nosotros. Oiga, y a los 40 años
entró Caleb a la tierra. 40 años. Pero a los 40 años Caleb dijo: como era mi fuerza hace 40 años, así es ahora. Gloria al Señor. Y le dijeron: mira, ahí está su heredad. Y él dijo: es como poquita. ¿Por qué no me dan ese monte? Denme ese monte, que yo lo trabajo, yo lo cultivo, yo lo conquisto. Y entonces Josué le dijo: bueno, yo sé que usted es valiente. Y le entregó ese monte. Perseverancia. Para ser perseverante hay que tener fe. Amén, Amén, amén. Hermano, si usted quiere crecer en la vida espiritual, necesita ser perseverante. amén. Esto no se logra en 8 días. Algunos dicen: ay, yo quiero predicar como plano, yo quiero predicar como aquel otro, yo quiero cantar. Y cuando lo invitan al ensayo y empiezan: no, eso es muy difícil. Y cuando lo invitan a orar y a ayunar y a estudiar la palabra: no, qué pereza ese instituto bíblico, todo lo que hay que estudiar, hay que hacer tareas, hay que hacer trabajo. No. Y quiere ser un gran predicador. Pero ¿cómo les cuesta ser perseverantes, estudiar la palabra? Miren, se necesita ser justo también. Si quiere lograr esas metas, hay que ser justo. Haga lo correcto. En Salmo 15, el verso 5, dice la palabra del Señor allí: quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Algunos quieren ganar, pero bastante de una vez. Señor. Entonces prestan dinero a intereses muy altos, venden artículos colocándole un gran valor de ganancia, pero eso no le agrada al Señor. Por eso dice: quien su dinero no dio a usura. Quiere, como dicen por ahí, pararse en los demás para ascender, y así no puede ser. Hay que ser justo, porque la falta de justicia nos quita la bendición. Amén, amén. Hay que ser justo. Sí, No amén. cobre más de lo que conviene. Y si puedes cobrar menos, hágalo. Yo fui comerciante y viví esa experiencia de poderle llevar los artículos a la persona a un precio más económico de lo que los otros vendían. Y veía la prosperidad, veía la bendición de Dios, veía cómo la gente inclusive hablaba y decía: mire, ese evangélico nos trae los artículos más baratos, vamos a comprarle a él. Y tenía una gran cantidad de clientes. Pero era que yo había entendido esto: es mejor lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Amén, amén. Eso lo dice la palabra del Señor también en Levítico 19:13, en Jeremías 22:13. Ya el tiempo se nos acabó. Y el apóstol Pablo le habla inclusive a Timoteo en la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 5. Dice la palabra del Señor en el verso 18: pues la escritura dice: no pondrán bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Sí, amén, Porque amén. algunos quieren un buen trabajador, pero pagarle muy poquito, Bendito el Señor. y que rinda bastante, pero demore poquito. Hay personas así. Señor. Y si ven que él va a emprender algo, él trata de atajarlo, a ver que no avance. No, hermano, antes ayudemos a la persona que quiere salir adelante. Amén.
Démosle la mano. Sí, amén, amén. Qué bueno ayudar a otro y impulsarlo y que después él diga, gracias a Dios y a la ayuda que Él me dio, mire lo que tengo, mire lo que he logrado. Eso será una honra también. Y por último quiero recordarles, si usted quiere lograr grandes metas, lo primero que necesita es ser fiel a Dios. Amén, amén. La fidelidad a Dios en todo. En todo. Séale fiel a Dios en lo económico, séale fiel a Dios en su servicio para Él, porque algunos dicen, no, yo no tengo tiempo para servirle al Señor porque es que mi negocio, es que mi trabajo, es que, y no les queda tiempo. Entonces no va a llegar a las metas grandes. Pero yo le recomiendo esta mañana, séale fiel a Dios, viva para Dios, trabaje con Él, haga de cuenta que Él es su socio, aunque suena como mal, pero haga de cuenta que Él es su patrón, así el negocio diga ser suyo. Por ahí uno llega a varios negocios que ve una frase que suena bonita, aunque muchos no la entienden: este negocio es del Señor, yo se lo administro. Pero ¿cómo lo administra? ¿A su manera o a la manera de Dios? Seámosle fiel a Dios, seamos justos, seamos perseverantes, planeemos bien las cosas, hagámoslo con Él y llegaremos a esas grandes metas, hermano. Dios no quiere que usted sea un esclavo, Dios quiere que usted sea libre. Dios no quiere que usted sea un limosnero, Dios quiere que usted sea alguien que reparte y da a los pobres. Eso es lo que Dios quiere.